Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Qué es la identidad? Porque si no sabemos qué significa la identidad, y si no entendemos que esto es lo que hace al ser humano, que los seres humanos somos cada uno de nosotros propietarios de una identidad, no vamos a poder entender cuál es el proyecto de la globalización que pretende apoderarse de las identidades para que el vulgo, el pueblo, el común, sea gobernado desde los centros del poder mundial y que pocos manejen a muchos haciéndole perder la identidad. En un país, en una nación, se pierde la identidad cuando se desconoce su historia o su tradición. Y en el caso de la Argentina, se ha ido lentamente destrozando la identidad nacional de distintas maneras. Por ejemplo, una de ellas fue cuando se le cambió el color a la bandera, del azul de Belgrano, del azul celeste, al celeste puro, cuando se nos educaba diciendo que teníamos dos banderas, una de guerra porque tenía el sol y la otra que no tenía el sol, cuando la bandera argentina tiene el sol, y además un significado muy importante, porque el sol es lo que le da energía al planeta Tierra. Y por lo tanto, cuando el sol desaparece en su influencia, se pierde la capacidad de la vida en la Tierra. Entonces, el sol en una bandera significa mucho, porque tiene que ver con la fuerza de ese pueblo, de ese país, de esa nación. Bueno, se nos decía que había dos banderas, que la del sol era la de la guerra, y entonces había una bandera llamada de ceremonia, y la bandera común, que no tenía el sol. Después terminó una bandera casi desteñida, celeste, y a nadie le importó. Cuando una canción patria, que era larguísima, aquella de que se levanta la faz de la tierra en una gloriosa nación, coronada se siente laurel y a su planta rendido un león, la cambiaron, no porque era larga, para no ofender al león. La disfrazaron diciendo que era el león español, pero en realidad los que protestaban eran los ingleses, a través de las logias, que no querían hablar de ningún león que estuviera poniendo sus pies sobre la América toda. Y así, sucesivamente, se nos fue quitando todas las identidades posibles, sin que nadie asumiera ningún protagonismo en defensa de esas cosas que se iban perdiendo. Entonces hoy es feriado nacional porque a algunos se les ocurrió que San Martín se muere cuando ellos quieren, y no el día que falleció. Y entonces es una manera de quitarnos la identidad, que los chicos más jóvenes no tengan la menor idea si San Martín falleció el 16 o el 17, porque total, es lo mismo, hay un feriado. ¿Por qué es el feriado? Por San Martín. Ah, o sea que murió un día como hoy, sí, murió un día como hoy. Lo más grave es que en los medios de confusión masiva incluso se habla hoy como si fuera la fecha de San Martín, que es mañana. Y entonces esta pérdida de identidad, que se va de a poquito limando, hace, por ejemplo, que se instale a través de idiomas que no es el castizo, y aparezca la gente hablando de ok, que significa cero muerto, que esto es una cuestión de la guerra de secesión o interna, si ustedes quieren, guerra civil norteamericana, donde decían cero muerto y era ok, o sea, que habían combatido y no tenían muerto. Y nosotros en lugar de usar el macanudo usamos el ok, porque total, con eso decimos todo, que significa nada, porque en realidad significa eso, significa absolutamente nada, pero lo usamos. Y entonces, la cultura de un pueblo también se cambia a través de la música y se instala a través de idiomas que no son los propios. ¿Y qué le cuento cuando aparecen algunos que quieren modernizarse y quieren decir que hay un idioma inclusivo, que no solamente fue repudiado por la Real Academia Española, sino que no existe? Y quieren poner una X para marcar el sexo cuando los artículos son absolutamente definitivos, cuando hablan de la o de los, o cuando se dice que el o la, y el los que es neutro para los dos. Pero no importa, todo es proclive en una sociedad que nada defiende y que parece que nada le importa. Y entonces se va diluyendo, sin que nos demos cuenta, la identidad. Y así aparece entonces un día
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina explicando la cantidad de sexos insólitos e increíbles que hay y que se debe llenar un formulario para explicar si uno es hombre, mujer o otras variantes. Mientras la Embajada norteamericana dice que para darle la visa se tienen que definir si son hombres o mujeres, y si no, no se la dan, a nosotros se nos ocurrió que hay 17 opciones sexuales. Entonces, las opciones sexuales las mezclamos con el sexo de nacimiento, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque decimos que la persona se puede sentir de otra manera. Y seguimos perdiendo la identidad. Se pierde la identidad de género, se pierde la identidad patria, se pierde la identidad idiomática, y entonces somos cada día más robots y más proclive a que se nos utilice, se nos lleve, se nos ponga y se nos saque a través de una computadora, porque se aprieta un botón y el botón contesta por nosotros. En este mundo, que supuestamente nosotros decimos intercomunicado, está menos comunicado que nunca. En este mundo, donde se ha desarrollado como nunca las comunicaciones, la sociedad está mucho tiempo perdiendo en la pavada que no es real de la situación que se vive, porque total la comunicación ahora es mucho más accesible, más fácil que en las cosas que debe profundizarse. ¿Por qué? Porque los medios de confusión masiva instalan, llevan y trabajan para ese objetivo globalizador. Y entonces es muy difícil luchar contra todo eso, porque aparece un funcionario y dice, para fomentar el turismo vamos a cambiar las fechas, y entonces la fecha de San Martín cuando se murió, esa es movible, la podemos mover. Menos mal que dejaron el 25 de mayo y el 9 de julio, porque en cualquier momento la sacan. Y la hacen un lunes o un viernes para que la gente pueda ir a descansar. Y entonces así se desvirtuó también la Semana Santa, donde en lugar de que sea un rito religioso, es una semana para el turismo. Y todo empieza a perder sentido y uno no se da cuenta que todo esto pertenece a una planificación global para que desaparezcan las fronteras, desaparezcan los ciudadanos que defiendan sus identidades nacionales y seamos habitantes del mundo. Claro, del mundo que manejan ellos, unos pocos, para que cada uno de nosotros suframos las consecuencias. Y entonces aparece, como lo que está ocurriendo en Afganistán en este mismo momento, donde salen todos disparando, porque los talibanes avanzaron y se quedaron con el país. ¿Y por qué se quedaron con el país? Y se quedaron con el país porque, según Estados Unidos, el Departamento de Estado le echan la culpa a que todos los países del mundo ayudaron al ejército afgano, que no hizo nada por pelear contra los talibanes. Y entonces, 20 años después, igual que en Vietnam, se apuran y se chocan unos con otros para escaparse, sin preguntarse qué hacían donde nadie los había llamado, a qué habían ido. ¿Y sabe a qué habían ido? Y es interesante saberlo, a las riquezas mineras que tiene Afganistán, que no tiene una infraestructura para sacarlas, pero que tiene todo lo que usted se puede imaginar. Tiene litio, tiene cobre, tiene oro, tiene tierras raras, tiene gas. Y entonces, rusos y norteamericanos estuvieron detrás a ver qué podían hacer. Los rusos se dieron cuenta que se iban a meter en un problema mucho más grave porque son fronterizos, y entonces se retiraron a tiempo. Pero la embajada rusa está abierta en este momento, la embajada norteamericana arriaron la bandera, quemaron los documentos como hicieron en Vietnam y salieron corriendo. Y la pregunta es, ¿quién los mandó a que se metieran así? Porque todavía salen a decir que el presidente norteamericano no se quiso meter en la guerra civil. Hace 20 años que están en la guerra civil afgana. Y mientras esto pasa, el mundo sufriente de los imperios, porque el país más pobre de toda la América hispana no habla castellano, habla francés, y es Haití, tiene en este momento 1.200 muertos por un terremoto y 5.700 heridos, devastado después de lo que le pasó, no solo con Papá Doc y la dictadura, sino con el terremoto anterior que dejó una enorme tristeza y una cantidad enorme de muertos, en uno de los países más pobres del mundo, gracias a ¿quién? Al Imperio francés. Y así son los imperios. Cuando no pueden sostener un lugar, se van. Después que lo exprimieron, que lo usaron para el negocio de los esclavos, o para lo que fuere, o para robarle sus riquezas mineras, se van. Y entonces,
Cuando no hay identidad, sea haitiana, afgana o argentina, para los globalizadores y los imperios de turno que trabajan para el mundo de la globalización, es mucho más fácil, mucho más fácil. Por eso, este feriado nacional, que es por el turismo, no tiene nada que ver con San Martín. San Martín no se muere cuando se le ocurre a un funcionario. San Martín, por empezar, es eterno, no se murió porque es el padre de nuestra patria y es inmortal, pero cuando cerró sus ojos en Boulogne-sur-Mer, en Francia, como todos los patriotas exiliados, del exilio solamente pudo volver Perón, porque Rosas murió afuera, San Martín murió afuera, y esta trilogía de San Martín, Rosa, Perón es justamente la trilogía de la identidad nacional, pero no nos dejaron ni siquiera que murieran en su propia tierra. Bueno, les informo, por si están distraídos, que San Martín no se murió cualquier día, se hizo inmortal el 17 de agosto.